El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. Hay momentos en la historia del pueblo de Dios donde parece que todo se ha perdido: la tierra, la esperanza y la fe. Sin embargo, Dios nunca se rinde. En medio del exilio y del quebranto surge una promesa nueva, un pacto que ya no estará escrito en piedra sino en el corazón. Jeremías nos recuerda que la fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su gracia que transforma, restaura y escribe su amor en lo más profundo de nuestro ser. Este nuevo pacto no se basa en temor, sino en relación, no en leyes externas, sino en una comunión interior que nos une con nuestro Creador. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 8 titulada La ley en el corazón. Y estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Jeremías, capítulo 31, los versículos 29 al 34. Y luego estaremos utilizando el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Y el texto áureo para este día se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículo 33b, que lee de la siguiente manera: Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mis queridos hermanos, y en el día de hoy queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, explorar cómo la iniciativa de Dios de establecer un nuevo pacto traerá restauración al pueblo en cautiverio. Número 2, apreciar la transformación que proviene de una relación de corazón con Dios. Y número 3, generar en nosotros el deseo de animar a otras personas a hacer pacto con Dios a través de Jesucristo. Y hoy el vocabulario es el siguiente, y es oráculo, y es una palabra antigua utilizada para referirse a una profecía o un mensaje profético. También está pacto, que es berit en hebreo, y es un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? Dios, en su gracia, va a estar estableciendo una nueva alianza para que el pueblo rebelde cambie, y esta vez escribiendo la ley en sus mentes y corazones. Y la última palabra de vocabulario es gracia, y es una de las muchas cualidades de Dios. Implica bondad, amor y misericordia hacia la humanidad. Pero les invito a que me puedan acompañar en sus Biblias al libro de Jeremías, capítulo 31, los versículos 29 al 34, y luego el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera revisada que se encuentra impresa en nuestra revista El Discípulos. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos le da dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. A todo aquel que coma las uvas agrias le dará dentera. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé sus manos para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Juan capítulo 1, verso 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración?
Dios de bondad y de infinita misericordia, te queremos dar gracias en este día por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra con cada uno de mis hermanos y hermanas a través de estos medios. Te pedimos que hables a nuestro corazón y que seas tú ministrando en nuestras vidas. Te lo pedimos todo siempre en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, nuevamente continuamos trabajando el libro de Jeremías. Y en esta ocasión vemos a un Jeremías que está anunciando esperanza aún en medio de las ruinas. No olvidemos que Jeremías es considerado, ¿verdad?, o se le llama en ocasiones como el profeta llorón, y se le conoce así por la dinámica que tuvo que tener Jeremías en el contexto que le tocó de su ministerio. La dinámica de su ministerio fue uno bien complejo en medio de un tiempo donde, como habíamos comentado en la clase anterior, era un tiempo donde el pueblo se sentía que estaba bien, que no tenía que hacer cambios en su vida, pero había una amenaza latente y obviamente el pueblo estaba lejos del corazón de Dios. Y el Señor entonces llama a Jeremías en este tiempo para ser pertinente en el mensaje y traer a la conciencia del pueblo la maldad de ellos y que se arrepintiera. Y aquí nos encontramos con un Jeremías que está anunciando una esperanza en medio de la crisis que estaban atravesando. Y fíjense que es en el exilio, cuando todo obviamente parece perdido, que Dios entonces revela que no solamente va a restaurar la tierra de ellos, sino también el corazón del pueblo. Qué interesante, ¿verdad?, que esta dinámica se da en medio de esta situación del exilio. Y el mensaje que anuncia Jeremías de este nuevo pacto, fíjense, en cierta manera lo que está haciendo es transformando ese pacto antiguo desde adentro. Así que lo que antes estaba escrito en piedra, ahora se está escribiendo en la mente y en el alma de cada uno de ellos. Y aquí vemos que el profeta nos está dando una gran enseñanza. Y es que la relación con Dios no depende de los rituales externos, sino de una conversión que proviene desde el interior, ¿verdad? Donde la obediencia nace del amor y no simplemente de algo que está escrito físicamente en un documento. Por lo tanto, este es el mensaje que está enseñándonos el profeta de esta nueva relación que Dios quiere tener con el pueblo. Es un pacto de amor, es un pacto que nace del amor y que espera el Señor que el pueblo, ¿verdad?, cumpla sus promesas. Pero esto lo vemos distinto en el Nuevo Testamento porque ciertamente esta promesa o esta nueva promesa que hace el pueblo se cumple plenamente en Cristo. Y esto es importante porque a través de la figura de Cristo es que se da este cumplimiento de esta hermosa promesa. ¿Por qué? Porque es Cristo entonces quien nos ofrece a través del nuevo pacto de Él con su sangre en la cruz del Calvario, quien nos ofrece entonces gracia y nos ofrece verdad. Es a través de Cristo y únicamente a través de Cristo que usted y yo podemos obtener gracia y podemos obtener verdad. Ahora bien, una de las cosas que tenemos que mencionar es que este capítulo 31, ¿verdad?, que nos presenta el texto de hoy, es un capítulo que pertenece a lo que se conoce como el libro de la consolación. Y son 3 capítulos, ¿verdad? 4 capítulos. El 30, el 31, el 32 y el 33. Y este conjunto de mensajes se está dando, ¿verdad?, luego del juicio. Pero son mensajes de esperanza. Así que después que se da el juicio es que vemos este conjunto de mensajes. Entonces vemos que el pueblo, como todos sabemos, había sido llevado en cautiverio, pero Dios, aún en medio del cautiverio, está dándoles una promesa. ¿Y cuál es esa promesa? Pues la promesa que Dios les está dando al pueblo en medio de esa crisis que está atravesando es que el Señor iba a reconstruir
y plantar nuevamente el pueblo. Así que en este contexto vemos que Jeremías está entonces proclamando una visión de restauración, pero esta restauración nace del corazón mismo de Dios. Vayamos a los versículos, ¿verdad? 29 y 30. Hay un refrán popular que se da aquí, y es el siguiente: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos le da de entera. Y esto ciertamente expresa, o es una expresión, un refrán, que lo que expresa es una mentalidad fatalista. En otras palabras, lo que nos presenta esta idea es de que los hijos van a cargar, obviamente, con las consecuencias de los errores o del pecado de sus padres. Pero Dios entonces corrige esa visión, y esto es importante. En este nuevo pacto, cada persona será responsable de su propia vida. Por lo tanto, la relación con Dios va a dejar de ser una colectiva por obligación y se va a tornar en una personal por convicción. Y si algo tenemos que afirmar es que la gracia de Dios no hereda culpa, sino que ofrece oportunidad. Y es a través de la gracia de Dios que hoy cada uno de nosotros tenemos una nueva oportunidad a ser transformados, a ser restaurados y a ser una nueva criatura. De igual manera, los versículos 31 al 33 nos habla acerca de este nuevo pacto. Y fíjense, si se dan cuenta, está hablando de un pacto que es distinto. Miren, profundamente distinto. Ese pacto inicial, ese pacto primero, se da en el monte de Sinaí, ¿verdad? Y ese pacto que se había dado en el Sinaí se había roto, se había quebrado, porque la realidad es que una de las partes del pacto no guardó su fidelidad. Por lo tanto, el pueblo no guardó la fidelidad debida que requería ese pacto. Y en cambio, este nuevo pacto que está hablando el Señor es un pacto que va a ser grabado, fíjense, en la mente y en el corazón. En otras palabras, no va a ser grabado en una ley externa que ordena, sino en una presencia interna que transforma. Yo pienso que esto es fundamental para la fe cristiana. Si algo nos lleva a cumplir el pacto con Jesucristo, ese nuevo pacto en la sangre de Jesús, es esa presencia del Espíritu Santo en nosotros que ciertamente nos transforma. Porque cuando Dios entra a nuestra vida a través de su Espíritu Santo, hay transformación. No volvemos a ser los mismos, somos otra persona. Y cuando nosotros nos dejamos transformar por el Espíritu Santo de Dios, comenzamos a tener un nuevo entendimiento. Un entendimiento que nos deja saber, mis queridos hermanos, de que cada uno de nosotros vamos a ser responsables por nuestra propia vida. Y que usted y yo no vamos a estar acarreando el pecado de nuestras familias. Así que esa visión de ese pecado generacional se rompe a través del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Porque vemos aquí que la gracia de Dios ofrece nuevas oportunidades. Y vemos entonces que en esa transformación nuestra, donde entonces vemos un pacto que nos insta a cumplirlo por amor, porque nace en amor, y como nace en amor, nos lleva a cumplir ese pacto en amor. Me encanta mucho la metáfora que ofrece el texto, porque es una metáfora del matrimonio. Y fíjense que el texto dice, fui yo un marido para ellos. Por lo tanto, esta metáfora nos deja saber de ese amor fiel de Dios que se está dando frente a la infidelidad de su pueblo. Así que Dios se mantuvo firme, pero el pueblo fue infiel. Y fíjense en qué interesante esta metáfora, porque la metáfora nos deja saber de igual manera, cuando usted sigue leyendo,
que el Señor, nuestro Dios, no renunció, sino que restauró. Por lo tanto, lo que antes fue esa piedra fría, ahora será un corazón vivo. Por lo tanto, la obediencia no es a través de la imposición, sino de una respuesta amorosa a ese Dios que habita dentro en el corazón. Qué interesante esto, ¿verdad? Y como el Señor nos lo expresa, es un pacto que se tiene que dar en amor, y la obediencia nuestra no es algo que es impuesta, sino que obedecemos a Dios porque amamos a Dios, porque Él está en nuestro ser. Vayamos al versículo 34. En este nuevo pacto, fíjense, nos deja saber que el conocimiento de Dios, dice aquí, será uno donde todos podrán ser parte. Por lo tanto, todos lo conocerán. Y desde el más pequeño, o sea, el más niño, hasta el más grande. Así que no habrá ya esas mediaciones jerárquicas para tener una comunión con el Señor. No. El único intermediario que va a haber es Jesucristo. No hay necesidad de otras personas que medien por nosotros, como se daba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde había un sacerdote que mediaba, hacía el sacrificio para que podamos tener comunión con el Padre. Ahora, esa figura del Cordero inmolado se da a través de Jesús, y es Jesús que a través de ese pacto en su sangre nos permite tener comunión con nuestro Dios. Por lo tanto, nos deja saber este versículo que la relación será directa, que la nueva relación de este pacto será una donde habrá intimidad, pero lo más hermoso de todo esto es que será una relación transformadora. Pero ¿cuál es el fundamento? ¿En qué se basa esta transformación? Pues, mis amados, el fundamento es el perdón. Y vemos la expresión que nos deja saber de que Dios borra el pasado. En otras palabras, Dios olvida el pecado y abre una nueva historia de reconciliación. Y yo pienso que esto es algo que nosotros debemos seguir afirmando. En el momento en que Dios nos perdona, Él borra todo el pasado. Por lo tanto, no hay necesidad de nosotros seguir torturándonos con el recuerdo del pasado, de nuestra vida pasada. No. Cuando miremos a nuestro pasado y veamos nuestro pecado pasado, lo tenemos que hacer no para avergonzarnos ni para deprimirnos, sino para afirmar la gracia redentora y transformadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y me encanta mucho cómo lo presenta Pablo en una de las cartas donde dice, sí, yo antes era un pecador, yo era un perseguidor, pero ahora soy una nueva criatura. Y si algo nosotros tenemos que entender es que a través de este nuevo pacto, nosotros somos transformados, pero tenemos que aceptar y recibir el perdón de Dios. Y ese perdón nos va a llevar a nosotros a poder ser transformados a través de su amor. Por lo tanto, cuando usted y yo sigamos a Dios y obedezcamos a Dios, se va a basar en ese amor por el perdón de Dios en nuestra vida. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que nuestro Dios nos perdona y que olvida nuestro pecado. Cuando vamos al libro de Juan, el versículo que estamos trabajando del capítulo 1, el verso 17, fíjense que vemos a Juan que conecta esta promesa con ese cumplimiento definitivo en Jesucristo. Y vemos que a través de esta lectura de Juan, nos presenta que la ley fue dada por Moisés, ¿verdad? O por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Por lo tanto, Jesús es el rostro visible de este nuevo pacto. Estamos hablando de ese verbo eterno que se hizo carne. Estamos hablando de ese Jesús en quien la palabra ya no está escrita, miren, ni en piedras, sino, miren, a través de la encarnación de la vida de Jesús. Y esa
mis amados hermanos, es la razón. Esa palabra encarnada, donde vemos, mis queridos hermanos, que a través de la vida de Jesús nos dejó saber cuál es el modelo a seguir. Por lo tanto, en Jesús, Dios no solamente habla, sino que en Jesús Dios se acerca, ama, sana y salva. Y es Jesús quien es la ley escrita, obviamente, en el corazón humano. Es esa expresión viva de la fidelidad de Dios. Y es en la cruz que se da el nuevo pacto. Ese pacto que se sella con la sangre. Esa sangre, mis amados hermanos, que se renueva cada vez que el pueblo hace celebración de esa hermosa experiencia de la Santa Cena, de la comunión. Qué hermoso es vivir eso. Qué hermoso es vivir esa experiencia de la Cena del Señor, donde hacemos memoria de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y cuando celebramos esa hermosa Cena del Señor o esa reunión en la mesa del Señor, estamos, mis amados hermanos, renovando y sellando ese pacto en nuestro corazón. De manera de aplicación, este mensaje de Jeremías, vemos que atraviesa los siglos, pero lo hace para recordarnos que la verdadera fe no se mide ni por tradición ni por apariencia, sino por la transformación del interior. Así que se da a conocer la fe. Y en Cristo sabemos que Dios ha escrito su palabra en nosotros y nos llama a vivir como portadores de su gracia y como agentes de su perdón. Y hoy, cada creyente, cada cristiano y cada cristiana tiene la gran oportunidad de ser ese testimonio vivo de este nuevo pacto. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando perdonamos, cuando servimos con amor, cuando caminamos en integridad. Por lo tanto, la invitación que Dios sigue haciendo es la misma. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Es un pacto de amor, es un pacto de compromiso y es un pacto de esperanza. Por eso hoy quiero cerrar con estas preguntas. ¿Qué áreas de mi vida necesitan que Dios vuelva a escribir su ley en mi corazón? Otra pregunta, a manera de reflexión: ¿estoy viviendo bajo la culpa del pasado o bajo la gracia del nuevo pacto? La tercera pregunta que les hago es: ¿somos mensajeros de esta esperanza para que otros que necesitan reconciliación y sentido puedan escuchar, puedan conocer? Por eso en el día de hoy te invito a que me acompañes en esta oración y le pidamos al Señor que cada día nuestra vida se convierta en un testimonio de ese amor hacia nuestro Señor. Dios bueno, con gratitud nos acercamos a ti reconociendo que eres tú quien nos acompañas y eres tú quien nos cuidas en medio de nuestra vida. Y sabemos, Señor, que tu gracia y tu fidelidad nunca dejan de ser. Te pedimos que nos des un corazón sensible y que renueves diariamente nuestra mente para tener ese deseo, Señor, de continuar ese pacto contigo para hacer tu voluntad, para servirte y para servir a los demás. Te pedimos que nos ayudes a ser portadores de tu amor y compartir las buenas nuevas de salvación que hay en Jesús. De tal manera, Señor, que otras personas puedan también conocerte y hacer pacto contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.